Buenas tardes. Vamos a comenzar en esta oportunidad. De hecho vamos a ver un tema referente siempre a lo que es la poesía, ¿verdad? Y vamos a hacer ahí un repaso, solo vamos a ir agregando ahí ciertos conceptos que son bastante importantes para que nosotros los podamos dominar. Entonces, vamos a iniciar siempre referente a lo que es el contenido socioemocional, ¿verdad? Entonces, para esta oportunidad, vamos a comentar esta frase. Dice, la gente exitosa está siempre buscando oportunidades para ayudar a otros. La gente poco exitosa está siempre preguntando, ¿qué hay para mí? ¿Qué nos parece esta frase? ¿Qué mensaje nos estaría dejando? Que con esfuerzo hay que conseguir tus propias cosas. Muy bien, gracias. Y cuando nosotros estamos buscando estas oportunidades, estas metas, esos proyectos, si nosotros podemos ayudar a otros, ¿lo haríamos o no lo haríamos? Sí. Sí, ¿verdad? Muy bien. Y ahí eso es lo bonito, ¿verdad? Entonces, la contrapartida de esta situación es la gente que piensa, bueno, ¿y si hago esto, pero qué beneficio voy a obtener? Si esta situación, por ejemplo, no me va a favorecer tanto a mí, sino que va a favorecer a alguien más, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere, ¿verdad? No nos fijamos en que realmente todos salimos ganando, ¿verdad? Alguien pregunta, bueno, pero ¿por qué tanta insistencia, tanto énfasis con que todos debemos de cuidar el medio ambiente? ¿Alguien se podría preguntar eso? Si yo estoy bien, ajá, pero cuando hacemos esa oportunidad nuestra y la hacemos realidad, realmente nos estamos ayudando a nosotros mismos, pero realmente estamos ayudando más a todo el planeta, ¿verdad? A todo nuestro entorno. Porque sí, pues estamos en una situación ya bastante delicada, digámoslo así, ¿verdad? Ya vamos a ver esto de César Yuman para que usted lo pueda ver, que es lo que ya vamos a compartir. Aquí tenemos también los indicadores, ¿verdad? Vamos a analizar el poema como signo y lo vamos a valorar como tal. Clasifica con interés estrofas a partir del número de versos y diferencia con espero la métrica clásica y el verso libre, mostrando su preferencia por formas de versificación. Aquí tenemos ya nuestros indicadores del número. Vamos entonces ahorita a ir a la parte del audio, el audiolibro, capítulo 3, ¿verdad? Por si me perdí. No, pero vamos con el capítulo 3 porque es la tercera clase, entonces creo que no hay problema. Vamos a comenzar. No vamos a escuchar todo el capítulo porque dura 19 minutos, entonces lo vamos a dejar un poquito a la mitad. Yo creo que unos 10 minutos para no perder, o no, menos. Ya vamos a ver en qué momento. Vaya, atentos y después lo vamos a comentar. @NGEL. Los videos se subían generalmente los jueves. Ya estaban programados. Esas noches, Alex iba a mi casa o yo a la de ella. Nos entraba la paranoia y queríamos ver si algo había salido mal, pero sobre todo, creíamos que alguien se daría cuenta de que estábamos siempre en una de las dos casas. Mis tíos estaban encantados de verme, y en mi casa, Alex era la consentida. Incluso, mi mamá preguntaba de antemano si Alex llegaría ese día para pedir su comida favorita, pizza de champiñones. Nos la pasábamos bien, pero algo dentro de mí estaba roto. En esos días, al ver el éxito rotundo que teníamos, me preocupé aún más por mi seguridad y por la de Alex. Sabía que pronto vendría alguien a buscarnos. Por las tardes salía a caminar. El viento masticaba mi cabello, empolvaba mi rostro, y yo pensaba en cómo sacar a Alex de todo si alguien venía por nosotros. Con frecuencia me recriminaba que ella era solo una niña y que debía haber buscado a alguien más. Aunque la verdad es que no confiaría en nadie más. La tecnología jamás fue de mi interés. Quizá por eso mi canal anterior fracasó. Siempre me encantaron los doblajes que hacía un chico en su canal de YouTube.
Eran doblajes para matarse de la risa. En ellos, él se burlaba de todos. Así pues, se me ocurrió que yo también podría hacer un canal de doblajes, y lo intenté. Pero a nadie le interesaban las voces ni las ocurrencias de un niño de 12 años para doblajes de películas y de series. Por más groserías que incluyera, no llamaba la atención de nadie. Apenas llegaba a unos cuantos likes y ni dislikes recibía. Creí que sería cuestión de tiempo, pero nunca funcionó. Tras varios meses en los que solo me cansé de gratis, no pude consagrarme con los doblajes. Sin embargo, me consideraba un chico emprendedor, con futuro, así que no podía detenerme. Tenía que averiguar cómo le hacían otros para alcanzar la popularidad en Internet. YouTube me encantaba, así que empecé a ver qué hacían los YouTubers exitosos del país. Pronto me di cuenta de que todo era una gran variedad de estupideces. Tutoriales que abordaban temas desde cómo utilizar un champú común y corriente, sin fórmula especial ni nada. No vaya a ser tanta ciencia usar agua y frotarse el cabello. Hasta cómo echarle limón a un Tortrix que, sí, ya traía limón. Los más populares aquí en el Istmo eran los españoles. A todos les encantaba ese acento. Al menos a todas las chicas que yo conocía les fascinaba. Claro que eran xenocentristas. Esa es una palabra rara. Así que finalmente comprendí que no era el contenido en sí de los videos que yo hacía, sino la forma como los presentaba. Entonces decidí aparecer frente a la cámara y olvidarme de los videos que había hecho. Borré el canal anterior y abrí otro en el cual me presentaba con un acento que, más que español, sonaba a una mezcla entre argentino y mexicano, con algunas palabras caribeñas. A nadie le parecía creíble y recibí demasiadas críticas negativas en los comentarios. Los videos trataban sobre reacciones a ciertas situaciones, pero, a diferencia de muchos personajes exitosos en las redes que hacían lo mismo, reaccionando al Instagram de la mascota de un famoso, a la eliminación del doble de Luis Miguel en América Canta, etc. Solo recibí insultos y algunos descuentos con psicólogos. Creo que el video con más reproducciones que tuve en ese segundo canal fue uno muy breve en el que reaccionaba a un partido de fútbol que dejaba fuera del Mundial a Holanda, una selección favorita. Incluso, alguien con un amigo cuyos bisabuelos eran parientes lejanos de unos holandeses, creo, me escribió para insultarme y reclamarme que cómo me atrevía a ridiculizar con mi video a su ascendencia. Le dije que se equivocaba y que mi meta no era ridiculizar a ese país y a sus descendientes, sino al equipo de fútbol y principalmente a sus fans. Se enojó más, reportó mi canal y al poco tiempo yo ya estaba fuera. Llegué a contar 26 reproducciones antes de que lo cerraran. A mis 14 años fue toda una hazaña. Iba a continuar con las reacciones y con mi mal acento de mezclas latinas, pero me di cuenta de que sería una pérdida de tiempo. Todas las redes sociales estaban llenas de ese tipo de videos. Aunque Internet sea un espacio interactivo donde todo parece posible, donde los milagros suceden, donde hasta los solteros consiguen pareja, hay circunstancias adversas que pueden dificultarlo y hasta impedirlo. El tiempo devoró mi pubertad, y muy pronto yo me sentí un adolescente capaz de alcanzar el éxito en las redes sociales. Pero necesitaba hacer algo interesante, ya no tan tonto como lo anterior. Y esa iluminación llegó con Sabina. Ella era una chica que se había cambiado de colegio para llegar al mío y que leía muchísimo. Sus padres decidieron que ya no era adecuado mantenerla en el anterior establecimiento, pues en aquel encontraron a unos chicos fumando dentro de las instalaciones y, aunque los expulsaron, todos los padres de familia desconfiaban del lugar y muchos hasta sacaron a sus hijos de allí. Entonces Sabina había ido a dar a mi colegio, un colegio promedio, nada espectacular, y compartía salón conmigo. A diferencia de muchos, siempre he sido observador. De hecho, así me definiría en una palabra. Observador. Pero es una habilidad que a nadie le interesa. A todos les gusta que seas atleta,
o que en redes sociales tengas perfiles a lo James Bond. No me costó darme cuenta de que Sabina era una lectora incalculable, incontrolable, insaciable. Así que decidí convertirme en booktuber para llamar su atención. Fue sencillo descubrir que, a diferencia de los adolescentes que aman leer dramas de vampiros o de moribundos, incluso de competencias mortales basadas en series originales japonesas, a ella le gustaba leer autores en un término medio, no al nivel de Borges o de Woolf, a quienes nuestro profesor de literatura, un tipo rancio, adoraba, sino a escritores como Haruki Murakami o Amelie Nothomb. Incluso, creo que Eco entraría en esa categoría. En esa época yo no era un lector. Detestaba las clases de lectura un poco menos que las de matemáticas o de ciencias. Creo que iba a estudiar solo por inercia, pero en todas las materias me iba bien. Solo era cuestión de observar. Al principio, como todo buen booktuber, empecé a hablar de libros que no había leído, justo para que la irresistible Sabina me viera. Un día me topé con ella en la cafetería por casualidad, luego de haber pasado horas planificándolo todo. Las casualidades no existen, como ya saben. Entonces ella me saludó. Me dijo, como era de esperarse, que yo le parecía un tipo callado. Y yo, por supuesto, me hice el interesante y le conté que era un booktuber. Ella se emocionó y me dijo que vería mi canal. Al final de las clases se acercó justo a la puerta de salida y me dijo que yo era un fraude. Un golpe a mí, ya muy baja, autoestima. Le dije que no, y ella me contestó que yo era un gran fraude, que se notaba que, como muchos booktubers, no había leído el libro del que hablaba y que había memorizado la reseña de alguien más, lo cual era plagio. También me dijo muy seria, y hasta un poco molesta, que yo no comprendía de qué estaba hablando, ni la importancia de los personajes. Me reí nervioso y lo negué todo. Llegué a casa temblando de ansiedad, de impotencia y de algo como vergüenza ajena, pero que era propia, lo cual la hacía peor. Estaba deshecho. A lo largo de mis larguísimos 15 años había conocido a chicas que me gustaban, pero ante todo creo que, ahora que conocía a Sabina, me daba cuenta de que ninguna había sido un crush real. El solo pensar en la posibilidad de que ella me creyera un tonto, un farsante, me hacía sentir ansioso, triste, enojado, nervioso y a punto del llanto. No comí en toda la tarde, y un par de días después mi mamá le dijo a Marco, su esposo, que yo no había comido. Él se acercó y me preguntó si me sentía bien. Desde que papá se había ido, nunca me había sentido a gusto con un nuevo padre. Pero Marco no es un mal tipo, solo es incomprendido, creo. A pesar de eso, no quise contarle nada sobre Sabina y mi frustrada carrera como booktuber. Falté una semana a clases. Era lógico que alguien notara mi ausencia, especialmente los profesores, pues no había muchos en el salón que prestaran atención aparte de mí. Conmigo. Vamos bien, vamos a hacer una pausa ahí porque sí, este capítulo es bastante largo. Vamos a ver, ¿qué podemos rescatar de lo que hemos escuchado hasta el momento? En este capítulo, ¿quién es el que está hablando? ¿Quién habla? Un niño que doblaba videos. Ujú. Pero es Ambu, ¿verdad? Entonces es Ángel. Sí. Ah, Ángel, ajá. Y si usted se fija, va como en un orden cronológico, porque dice, ahora a mis 15 años había conocido a chicas que le llamaban la atención, que le gustaban, pero nunca a Sabina. ¿Se recuerdan que al inicio, cuando comenzamos el día lunes y que veíamos el libro digital, yo les hacía referencia a este personaje, a Sabina, que iba a aparecer por ahí? No, no se recuerdan. Bueno, ahí cuando usted tenga la oportunidad, ahí búsquelo.
este personaje de Sabina no es alguien que César Yuman se lo inventa, sino que lo está retomando de un autor que él admira mucho, que es Milán Kundera. Y ahí cabal al inicio de la historia está, que habla ahí Sabina. Y ahí lea usted la frase y eso también les va a ayudar para entender un poquito el personaje. Aunque realmente el personaje de Sabina, de Milán Kundera, es bastante complejo, pero él lo presenta así en esta historia bastante, siento yo, accesible. ¿Qué más podemos decir? Hola, Donay, diga. Pues yo creo que podemos rescatar el hecho de que él pues no estalló de una sola vez, o sea, no empezó con el canal con el que está ahora, sino que ya lo había intentado. Y creo que con eso que nos está contando, lo que trata de hacer es darnos a entender por qué al final terminó él haciendo este tipo de videos en este canal que él tiene nuevo. Muy bien. Y sí, también algo bien importante, ¿verdad? Que él dice que quiere ser youtuber. Y ahí tiene varios intentos. No sé si se fijaron cuántos intentos ha contado hasta el momento, porque ahorita tiene, bueno, perdón, en lo que él está contando tiene 15 años, porque actualmente, ¿cuál es la edad que tiene Ángel? 18. Ajá, ya está en los 18, ya va a cumplir los 18. Entonces, en este capítulo es importante que usted se fije en eso, ¿verdad? Estas etapas que nos va contando, obviamente se van a volver muy importantes para terminar de entender el por qué también él está tan emocionado, digámoslo así, con este canal de Ambu, ¿verdad? Y por qué está intentando, pues, hacer este tipo de, ¿qué diríamos? Programas. Va, perfecto, Donay. Ya aquí ya lo voy a tomar en cuenta por cualquier cosa. Gracias ahí por cualquier situación. Perfecto, va, muy bien. Vamos a hablar entonces ahora ya del tema en sí. Lo que es el poema, ¿verdad? Ya habíamos visto los indicadores para que nosotros pues podamos tener ese panorama de qué es lo que nosotros necesitamos dominar de este tema. Vamos a hablar del poema, la estrofa y sus clases, la métrica clásica, el verso libre y ciertas licencias poéticas. Esto nosotros ya lo hemos estudiado un poquito por ahí, ¿verdad? En el periodo anterior, pero lo vamos a retomar nuevamente porque va a ser pues muy importante en todo este cuarto periodo. Cuando hablamos de la estructura del género lírico, recordemos que la unidad menor es el verso y la unidad mayor es el poema. El verso, ¿sí? Es la línea, ¿verdad? Este conjunto de palabras que forman una línea específica, cumpliendo a ciertas características que los poetas, pues, desean hacer, ¿verdad? Esos versos se unen entonces y forman lo que son las estrofas. Y las estrofas finalmente se agrupan y van a formar entonces ya esa unidad mayor llamada poema. Entonces el verso es ese conjunto de palabras que se unen siguiendo el mismo ritmo o la misma medida. Es la frase del poema. La estrofa es el conjunto de los versos que se unen en un mismo párrafo y que ayudan a organizar y establecer la estructura del texto. Y el poema pues ya es el conjunto de todas esas estrofas que nos encontramos en el texto literario. Cuando hablamos de un tipo de poesía moderna, bueno, Elvira Sastre, por ejemplo, es española y ella escribe mucho poesía, ¿verdad? Ella utiliza ya un tipo de verso libre, no utiliza una estructura en cuanto a estrofas definidas, ¿verdad? Y hay, bueno, hay varios por ahí, ¿verdad? En México también, ahí yo sigo un par de escritores y de poetas, y sí, eso he observado, que no utilizan ellos ya esa métrica clásica que nosotros diríamos, esas medidas de versos. Un poema, recordemos que es un mensaje completo, escrito en versos. La extensión de los poemas es muy variable. Hay poemas que constan de unos pocos versos y poemas que abarcan miles de ellos. Pero lo ideal es que no bueno, de hecho, cuando nosotros participamos en algún concurso literario referente a poesía, ahí nos van a dar un límite de extensión de versos, ¿verdad? Que no excedamos los 40 versos, que no excedamos los 100 versos, porque es lo que realmente se recomienda. ¿Por qué razón? Porque
La poesía exige, mayor atención del lector. Entonces, si yo estoy leyendo muchos y muchos versos, va a llegar un momento porque sí, es más demandante, ¿verdad? Es más análisis. Pues va a llegar un momento que definitivamente ya me voy a perder, ¿verdad? Entonces, por eso no se recomienda hacer los ángeles. El lenguaje se moldea con la métrica, la rima y el ritmo. Normalmente los versos de un poema se agrupan en unidades que reciben el nombre de estrofas. Una estrofa está compuesta por un número determinado de versos, que pueden presentar una medida y un esquema de rimas fijos. Aquí tenemos un ejemplo. ¿Sí? Una estrofa de un poema titulado El molino que no muere. Bajé de la colina a los zarzales y me detuve en el molino. El triste molino que no muele y que persiste en pedirle su trigo a los trigales. Raúl Contreras, salvadoreños. Aquí vemos ya este esquema, ¿verdad? Este conjunto ya es una estrofa. Y este conjunto está formado en este caso por 4 versos. Donde estos versos tienen un tipo de rima, ¿verdad? O sea, al verlo, ya al analizarlo, estamos hablando que esta estrofa es una estrofa de 4 versos, que en este caso podría estar presentando pues una estructura de un cuarteto, ¿verdad? Una estructura en cuanto a rima de aba. Es decir, el primero haría rima con el cuarto y el segundo con el tercero. Y si lo cumple, ¿verdad? Zarzales, ales, trigales, ales. Tristeíste y persisteíste. Entonces nos queda A, D, D, A. Y aquí tenemos, ¿verdad? La estructura de esta estrofa es bastante sencilla, compuesta de versos, y estos versos en este caso presentan rima. Un tipo de rima consonante, porque estamos repitiendo sonidos vocálicos, vocales, A, E, pero también estoy repitiendo sonidos consonánticos, L, S, L, S. Entonces, igual acá, ¿verdad? Vocal y en este caso también consonantes. Por eso es un tipo de rima consonante. Vamos a recordar entonces cómo se estructuran estas estrofas. Bueno, tenemos el pareado, el terceto y el cuarteto. Cuando hablamos del pareado, estamos hablando de esta estrofa que va a presentar 2 versos que tienen rima entre sí y un tipo de rima consonante. Entonces aquí tenemos un ejemplo extraído siempre de este poema, ¿verdad? De Antonio Machado, que nosotros lo veíamos en la clase anterior. Venido, ido, sido, ido. Entonces aquí se da el tipo de rima, en este caso consonante. Un terceto, estamos hablando que es una estrofa que va a tener 3 versos. Por lo general, estamos hablando que vamos a utilizar solo versos en decasílabos, en los cuales el primero va a rimar con el tercero, quedando el segundo suelto. Pero también puede darse que la rima pueda ser el primero con el segundo y quede libre, el tercero. Y ahí estamos hablando que es a gusto del poeta. Dice, no hay extensión más grande que mi herida. Lloro mi desventura y sus conjuntos y siento más tu muerte que mi vida. Entonces, si nosotros analizamos en este caso la rima al final de cada verso sería herida, conjuntos y vida. Entonces, correcto, ¿verdad? La rima se va a dar entre el primero y el tercero. Y queda libre el segundo. Posiblemente el segundo va a compartir la rima en la siguiente estrofa, en el siguiente terceto, y va a iniciar con esa rima para darle ese seguimiento y formar un terceto encadenado. El cuarteto, ya más o menos lo habíamos dicho, ¿verdad? Ahora tenemos una estrofa de 4 versos, donde estos versos tienen las características que van a ser en decasílabos y van a presentar rima consonante con lo que es la estructura ABA. Y ahí tenemos el ejemplo. 1, 2, 3 estrellas, 20, 100, 1000, 1.000.000, millares de millares. Válgame Dios, ¿qué tienen mis pesares a su retrato en el alto firmamento? Entonces tenemos ciento, ento, millares, ares, pesares, ares,
y firmamento, entonces la estructura se da A, B, D, A. Y ese es un cuarteto. ¿Qué otra clase de estrofa tenemos que recordar? Bueno, tenemos el Cervantes, que son muchos, bueno, varios de ustedes ya lo habían trabajado, ¿verdad? En lo que era su participación en el foro, ¿verdad? Y los felicito, pues esperaba que participáramos más, pero sí la invitación es que usted siga participando, ¿verdad? Y que los que no lo hicimos, pues lo hagamos. Esto es una bonita forma también de aprender, ¿verdad? Y de, pues, obtener puntos. El serpentecio, su estructura siempre va a ser de 4 versos, en decasílabos, pero la rima va, bueno, es consonante, pero ahora va a tener esta variante. O sea, la estructura ya no es A, va, sino que va a ser A, B, A, B. Y aquí lo vamos a revisar. Y cuando llegue el día del último viaje y esté el partir la nave que nunca ha de tomar, que nunca ha de tornar, perdón, me encontraréis a bordo ligero de equipaje, casi desnudo como los hijos de la mar. Y cuando llegue el día del último viaje y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, fíjense que aquí es bien importante porque hace referencia a ese viaje que nosotros vamos a hacer, ese viaje solo de ida, ¿verdad? No vamos a regresar. Y es cuando nosotros, pues, ya nuestro Padre Celestial nos llame a su presencia, ¿verdad? Ya cuando nos toque partir de este mundo hacia esa vida eterna, Él hace referencia a eso. Entonces, la rima, ¿cómo nos queda? Viaje sería A, y tornar, ar, sería B. Equipaje, nuevamente A, y mar, que sería ar, entonces sería A. Entonces la estructura va A, B, A, B. Por eso es un serpentecio. Siempre con versos en decasílabos. ¿Qué pasa ahora con la redondilla? Nuevamente, vamos a tener 4 versos, pero en este caso vamos a tener octosílabos con la estructura de la rima aba. Y aquí lo vemos. Un galán enamorado, de mal de amores ha muerto. Y el efecto ha descubierto que era dolor de costado. Entonces tenemos enamorado, A, muerto, B, descubierto, B, y costado, A. Y ahí tenemos la estructura. Pero los versos, en este caso, ojo, son octosílabos, para que no se nos vaya a escapar esa información. Vamos ahora sí a entrar con este nuevo concepto que es el versolibrismo. Es un movimiento de la poesía de vanguardia que consiste básicamente en que cada renglón es un verso libre, además de que carece de rima y de medida. Versolibrismo, ¿verdad? Los poemas modernos están formados por versos de distinta medida y sin rima, llamados versos libres. El ritmo no está determinado por la rima ni por la métrica regular, sino por el juego entre las sílabas átonas y tónicas que marcan el ritmo mediante otros mecanismos como la repetición de palabras y la reiteración de ideas. Dice, y esta mujer se ha despertado en la noche y estaba sola, y ha mirado a su alrededor y estaba sola, y ha comenzado a correr por los pasillos del tren de un vagón a otro y estaba sola. Damaso, Alonso, ¿verdad? Hijos de la ira. En este caso, si usted observa, vamos a explicar esta estrofa, esta estructura. Este primer verso es bastante extenso y no cabe dentro del renglón, ¿verdad? O del espacio que se tiene. Entonces, se escribe en la siguiente línea, pero se hace énfasis o se coloca en este caso un paréntesis para indicar que lo que está escrito aquí abajo al final del verso pertenece realmente al verso anterior. Entonces, este es un verso. Este es otro, la misma situación que el de ahí arriba, ¿verdad? No cabe en este espacio asignado, entonces hay que escribirlo al final del texto, pero cerrando acá con un paréntesis para indicar que pertenece a este verso. Otro verso y otro verso. A ver, ¿tenemos una estructura definida en esa estrofa? ¿Cómo lo vemos?
No, ¿verdad? No lo hay. Entonces, eso es lo importante, lo que nosotros debemos de tomar en cuenta en cuanto al versolibrismo. Si se da un efecto rítmico, porque si usted se fija, está repitiendo ciertos versos, dice, y estaba sola, y estaba sola, y estaba sola. Entonces, esto tiene que ver con este efecto que se pretende, ¿verdad? Crear al momento de, pues, hacer poesía, que es lo que pretenden ellos como autores, ¿verdad? Lograr ese efecto de musicalidad, perdón, a través del ritmo, ¿verdad? Que lo va a ir dando, pues, ese juego de palabras y en este caso esa repetición de esos versos. Vamos a recordar entonces cuáles son estas licencias poéticas, pero vamos a recordar también que son recursos que el poeta emplea para ajustar la medida de los versos, afectando el conteo de las sílabas métricas. Algunas licencias son la sinalefa. La sinalefa lo que hace es reducir el número de sílabas, ¿verdad? En un conteo métrico. Es la fusión de la vocal final de una palabra con la vocal inicial de la siguiente palabra para formar una sola sílaba. Entonces dice, por ejemplo, acá, cuando me lo contaron, sentí el frío de una hoja de acero en las entrañas. Entonces, aquí observamos que se da la sinalefa en la forma sentí, termina en vocal, el inicia en vocal, entonces se da esta unión de estas dos sílabas para formar una sola. Después dice, de una hoja de acero, igual, ¿verdad? Deu, termina en vocal, la siguiente inicia en vocal, hasta ahí llega esta sílaba métrica. Pero la siguiente, porque una termina en vocal, hoja, la siguiente iniciaría en vocal, porque en este caso, la H, como ya sabemos que no tiene pronunciación, ¿verdad? Que aunque sí la vemos, pues entonces no se toma como consonante, ¿verdad? Entonces por eso es que nosotros perfectamente podemos formar, en este caso, la sinal. Veamos, hoja de acero, aquí tenemos nuevamente de A, sinalefa, ro, en, ¿verdad? Yo creo que ahí estamos bien, no hay ningún problema. Entonces, recordemos que la sinalefa lo que pretende es reducir el número de sílabas, ¿verdad? Ya aplicando estas licencias métricas. Porque lo que vamos a hacer realmente es reducir el número de sílabas gramaticales ya aplicando las reglas métricas y entonces ahora ya estamos hablando de esas sílabas métricas. Si no aplicamos ninguna de estas reglas, pues entonces solo estaríamos hablando de esas sílabas gramaticales. ¿En qué consiste la sinéresis? Bueno, la sinéresis consiste en fundir en una sola sílaba métrica dos vocales de la misma palabra que no forman diptongo. La sinalefa, en este caso nuevamente, se utiliza para reducir el número de sílabas métricas. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, yo voy a unir un yato, porque recordemos que el yato lo que hace es separar sílabas, pero ante la necesidad que tenemos de reducir, en este caso, este conteo métrico de las sílabas, pues entonces yo voy a unir un yato cuando realmente estoy consciente que tiene que estar separado, pero esta licencia lo permite, la sinéresis. Entonces, en el ejemplo dice, no del mar, de la sangre, teogónica y la espuma. Entonces, teogónica, aquí tengo un yato que formaría sílabas diferentes, porque usted dice teogónica. No dice teo, solo, no, separo. Teogónica. Entonces, en esta parte donde ya se había aplicado por reglas ortográficas, ya se había aplicado el yato, porque estas dos vocales abiertas no pueden estar juntas, yo tengo que separarlas, pero al aplicar la sinéresis, pues las voy a tener que unir, ¿verdad? Pero tendría aquí indicando que es sinéresis la que estoy aplicando. Ojo con eso, la sinéresis tiene que darse esa unión de esas sílabas en la misma palabra, ¿verdad? Porque si ya son de diferentes palabras,
obviamente tiene que ser el final de una y el inicio de la segunda, entonces estaríamos hablando de sinalefa. ¿De acuerdo? ¿Qué es esto de la diéresis? Bueno, la diéresis, ¿qué es lo que pretende realmente? Lo que pretende es aumentar el número de sílabas métricas en un momento determinado. ¿Cómo lo logramos eso? Bueno, vamos a colocar estos dos puntitos en la vocal cerrada, ¿sí? De ese diptongo que se ha formado ortográficamente de acuerdo a sus reglas. Entonces dice acá, cuanto más día de juicio se haya. Entonces, juicio, aquí realmente, ¿cómo separaríamos nosotros la sílaba? Diríamos juicio. Y en este caso yo voy a aplicar diéresis en este primer diptongo, porque si usted observa, la palabra juicio tiene dos diptongos. Juicio. Hay dos diptongos. Entonces yo voy a destruir un diptongo y voy a colocar los dos puntitos, la diéresis, sobre la vocal cerrada. Es bien importante que tomemos en cuenta que en este caso tengo dos vocales cerradas, entonces esta diéresis se le va a colocar a esta primera vocal cerrada. También dentro de las licencias métricas, nosotros tenemos esta licencia llamada yato, ¿verdad? No es el yato ortográfico que nosotros conocemos, sino que es un yato ya métrico. En este caso, ¿qué sucede? Impide la sinalefa, no va a permitir que se realice la sinalefa, porque el objetivo entonces en este caso es aumentar el número de sílabas métricas y consiste en la pronunciación en dos sílabas diferentes de la misma vocal de una palabra y la inicial de la siguiente. O sea, ¿qué es lo que quiere decir? Bueno, en un momento determinado, si yo aplico todas las licencias métricas, yo estoy en lo correcto que tengo que hacer una sinalefa. Entonces, hago la sinalefa, pero estoy contando las sílabas métricas y necesito hacer un ajuste. Entonces, yo necesito aumentar una sílaba métrica. ¿Qué es lo que voy a hacer? El yato, en otras palabras, es la no aplicación de la sinalefa, porque usted sabe que aquí es correcto hacer sinalefa, sin embargo, utilizo el yato y, por ejemplo, le podría indicar con una rayita, ¿verdad? Una en diagonal, para indicar que hay una ruptura. Entonces, ya se sobreentendería que usted había aplicado sinalefa, pero que después aplicó el yato para impedir que realmente esa sinalefa siguiera, ¿verdad? Porque eso es lo que va a hacer el yato. Va a destruir sinalefa. ¿Cuál es el objetivo entonces del yato? Bueno, sería aumentar una sílaba métrica. Si usted se fija, no estamos hablando de algo nuevo, ¿verdad? Sino que es algo, vamos a ver si podemos compartir el siguiente video, que nosotros volvemos a estar... Hola amigos de YouTube, hoy aprenderemos a realizar el conteo de sílabas métricas en la poesía. Los versos según el número de sílabas métricas se pueden clasificar en versos de arte menor y versos de arte mayor. Los versos de arte menor comprenden de 2 a 8 sílabas métricas y los de arte mayor de 9 a más. Para analizar la estructura externa o saber cuántas sílabas métricas tienen los versos de cada poema, debemos conocer el uso de la ley de los acentos finales y las licencias poéticas. La ley de los acentos finales o compensación silábica consiste en restar o sumar sílabas a los versos tomando en cuenta la última palabra de cada uno de ellos. Si tenemos al final del verso una palabra aguda, aumentamos una sílaba. Si tenemos una grave, lo dejamos como está. Y si tenemos una esdrújula, le restamos una sílaba. Es muy raro encontrar sobresdrújulas, pero si fuera el caso, restamos 2 sílabas. Veamos estos ejemplos. Nos fijamos solo en la última palabra de cada verso y determinamos el tipo de palabra según su acentuación. Las monosílabas al final cuentan también como agudas. Después de reconocer esto, pasamos a tomar nota de las sumas o restas que realizaremos.
Las licencias poéticas son ciertas libertades que el poeta utiliza para darle ritmo y estructura armoniosa a sus versos. La sinalefa es una licencia casi siempre utilizada en la poesía. Es la unión de dos sílabas de palabras juntas, cuando tienen vocales contiguas. Es decir, si encontramos dos vocales juntas, pese a ser de distintas palabras, unimos sus sílabas. En esos versos ya silabeados podemos observar que las sílabas de las palabras cultivo y una pueden unirse, ya que la primera termina en vocal y la segunda empieza también en vocal, así que las uniremos. Realizamos la misma operación con las palabras como y en. La H o Y, si esta funciona como vocal, no impiden la formación de las sinalefas. También podemos encontrar sinalefas de 3 vocales. La sinéresis consiste en unir dos sílabas que anteriormente formaban un hiato. En estos versos podemos aplicar sinéresis en los hiatos de las palabras creador y caerá, ya que forman sílabas distintas, así que para este caso las uniremos. La diéresis es separar un diptongo que anteriormente formaba una sola sílaba. En el primer caso, la palabra ruina tiene un diptongo en ruí, y por diéresis podemos convertirlo a 2 sílabas. Para el caso de insaciable, que tiene 4 sílabas, con la diéresis podemos obtener 5. El hiato en poética es simplemente la ruptura o no aplicación de la sinalefa. En el primer verso decidimos no aplicar la sinalefa que une a de astas, y en el segundo caso rompemos la sinalefa anteriormente aplicada a nuestra alma. Parecen conceptos algo complicados, pero es cuestión de repasar un poco para estar listos para el conteo de sílabas métricas. Para esto recurriremos a 4 pasos. Primero, marcamos las sílabas gramaticales, pero uniendo las sinalefas encontradas, ya que esta licencia, como dijimos, es casi siempre utilizada en la poesía. En segundo lugar, aplicamos la ley de los acentos finales y ponemos al final de cada verso el número de sílabas agregadas o restadas. En tercer lugar, sacamos el total de cada verso. Finalmente, aplicamos alguna otra licencia solo si fuera necesario hacer algún ajuste. Veamos este poema de Quevedo para analizarlo. Primeramente, marcamos cuidadosamente las sílabas gramaticales y las sinalefas encontradas. Para este ejemplo hemos marcado las sinalefas de rojo. Luego analizamos las últimas palabras de los versos para aplicar la ley de los acentos finales. En este caso hemos encontrado solo palabras graves al final de cada verso, por lo que no sumaremos nada. Seguidamente sacamos las sumas o totales. Finalmente, en este poema podemos ver que no hay ningún ajuste que hacer, pues se nota claramente la estructura del poema con versos de 11 sílabas métricas. Por lo tanto, este poema tiene versos de arte mayor o en decasílabos. Analicemos ahora estos 2 fragmentos y sigamos el mismo procedimiento. Hacemos el silabeo con las sinalefas correspondientes, luego aplicamos los acentos finales. Vemos que aquí en el primer fragmento deberemos añadir sílabas a 2 versos, porque terminan en las palabras Estambul y azul, que son palabras agudas. Por lo tanto, anotamos +1. Pasamos al tercer paso y realizamos el conteo considerando las sumas que debemos hacer. Continuamos con el último paso para realizar algún ajuste necesario. El primer fragmento evidencia una estructura de versos decasílabos y no requiere más análisis. Son versos de arte mayor. En el segundo fragmento deberemos hacer un ajuste en el primer verso, pues vemos que se sale de la estructura. Dicho de otra manera, el poeta utilizó alguna otra licencia aquí. Podemos aplicar sinéresis en purpúreas o galatea, para reducir 2 sílabas a una, que es lo que necesitamos. Por lógica, aplicaremos sinéresis al primer caso, ya que galatea forma parte de las rimas de 2 sílabas del poema. Así que lo dejamos como está. Y aplicamos la sinéresis a purpúreas. Como resultado, el segundo fragmento tiene versos en decasílabos y es de arte mayor. ¿Por qué los poetas escriben de esta manera? La finalidad de llegar a esta armonía de sílabas se debe a la intención de darle musicalidad y ritmo a cada poema. Pero no siempre los poemas tienen una estructura externa uniforme, como hemos visto aquí. A veces las sílabas métricas serán distintas en cada verso.
A esto le llamamos verso libre porque no tiene ni ritmo ni rima definidos. Gracias por ver este video. Si te ayudó, puedes darle like y suscribirte a este canal. Muy bien, aquí estamos entonces recordando esta parte de este ajuste métrico, ¿verdad? Sí me parece bastante oportuno que nosotros pues lo tomemos en cuenta ya cuando hagamos esta práctica. Ahorita habríamos terminado con el tema en sí, para que también usted vamos a repasar. Vamos a hacer por ahí un par de ejemplos. Hola, hola, ¿alguna duda que tengamos? No, señor. No, vale, muy bien. A mí todo claro. Va, excelente. Fíjense que vamos a ver. Si me voy a ir quizás aquí a biblioteca de clase. Sí, les voy a compartir eso. Estamos nosotros iniciando periodo 4, ¿verdad? Entonces, aquí estoy en la biblioteca de clase, ¿verdad? Sección. Y aquí me pierdo siempre. Aquí estamos. Esta es la guía. Lengua octavo, semana 1, periodo 4. En esta oportunidad, acá nosotros ya tenemos los accesos. Estas actividades sí necesito que ustedes las vayan haciendo individuales. Ahorita me gustaría quiero ver si lo podemos hacer, que cada quien ingrese a la plataforma Santillana y busquemos, vamos a ver, poemas, el poema como signo, para que todos lo veamos. Todos podríamos ingresar ahorita a la plataforma de Santillana. Para poder ver esas actividades. Y Señor, estamos un poquito, ¿verdad? ¿Hola? Sí, le quería decir que no sé si solo me pasa a mí, pero si yo le doy donde dice el poema como signo, Ajá. Nada más me abre otra página de Santillana. Ajá. Vamos pero a ver. no, solamente la otra página no me aparece actividad ni nada, sino que no me abre otra página. Me equivoqué. Vamos a ver. No la direcciona el poema como signo, ¿verdad? Vale, quiero ver. Es cierto. Vale, ¿no les aparece esto? No. No, señor. Porque ahí entré, se fijaron. Aquí lo vamos pasando. Ya sabes. Va, gracias, sí, entonces sí, es error mío, definitivamente. Ya me voy a averiguar ahí qué pasó. Va. Cuando usted entra acá al poema como signo, al recurso, ahí tenemos que ir leyendo. Entonces, sí sería, en este caso, con una persona, porque yo lo voy a mandar a sala, ¿verdad? Con una persona que lo pudiese estar ahí compartiendo, para que ustedes vayan leyendo la información y vayan comentando. Y nos va a ir dando todo esto, ¿sí? Y que ustedes vayan, y aquí está también ya la actividad, ¿verdad? Para irla haciendo, porque este es el objetivo de estos recursos. Entonces, sí, ahí las disculpas del caso, porque en los enlaces no sé, ya me voy a averiguar qué pasó, en qué me equivoqué yo, que ustedes no lo pueden abrir, pero sí lo podemos buscar nosotros en los recursos de aprendizaje para que usted también pueda interactuarlo, ¿verdad? Que ese es el objetivo, pues, de estas actividades. Y creo que no compartí pantalla, ¿verdad? Ahí estamos, hoy sí. Vale, entonces aquí está, ¿verdad? El poema como signo, ahí vamos leyendo, vamos haciendo esto, y aquí está el final, la actividad. Entonces, con una persona que comparta la pantalla,
ya nosotros perfectamente podríamos hacer esas actividades, no habría ningún problema. Pero estoy viendo que ya van a ser las 12, entonces lo que vamos a hacer es que en la siguiente clase yo les voy a dar ese tiempo para poder hacer esas actividades, porque de hecho, y tal vez en eso lo puedo arreglar, ¿verdad? Ya en la otra guía. De hecho, vamos a ¿cómo se llama? A ir trabajando esto en clase, ¿verdad? Para que usted no se quede con tareas, porque recordemos que nuestra tarea en lengua, pues es leer. Y recordar eso, ¿verdad? Siempre que nosotros tenemos que obtener una calificación. Sí, pero ya vamos a hacer la evaluación diagnóstica. Ajá. Tenemos que tener una calificación de 6 en el examen final, ¿verdad? Entonces, sí, nos vamos a ir preparando y haciendo estas actividades. ¿De acuerdo? Entonces, antes de dejarlo ya en la actividad, explicarles en este caso, por favor, lea despacio. Lea bastante seguro, ¿verdad? Analice, entendamos bien, ¿verdad? Realmente lo que estamos leyendo, porque a veces usted quiere hacer rápido las cosas y no, ¿verdad? No es este el objetivo, sino que, pues, que nosotros veamos bien el texto y que lo comprendamos, después luego las preguntas y después, pues, definitivamente ya busco la respuesta, ¿verdad? Recordar entonces que la próxima semana, el día, sí, pero hasta el día jueves vamos a tener nosotros el refuerzo de lengua. Si alguien se quiere añadir a este refuerzo, pues bienvenido, ¿verdad? Bienvenida, solo me dice para saber que usted también se va a incluir, usted voluntariamente, que también lo podemos hacer, no hay ningún problema. Así que muchísimas gracias por su asistencia, ¿verdad? Si algo que nosotros hemos convocado, tienen que asistir, eso sí. Pero si nosotros no le hemos convocado, pues entonces usted puede decir, yo quiero estar en ese refuerzo de lengua, ¿verdad? Solo se lo comunica a su tutor para que ellos nos comuniquen a nosotros, ¿verdad? No habría ningún problema. Las clases son de 3 a 3:45, ¿de acuerdo? Así que muchísimas gracias por su asistencia.